Buenos días en Costa Rica, buenas tardes en España. Iniciamos, a propuesta de la Embajada de Costa Rica, la sesión informativa sobre las becas de la Fundación Carolina correspondientes a la convocatoria 2023-2024. Para este acto disfrutamos y agradecemos la presencia de la embajadora de España en Costa Rica, doña Eva Martínez. Buenas tardes, embajadora. De don Alejandro Morales, de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Universidad de Costa Rica. Buenas tardes, Alejandro. Y del director de la Fundación Carolina, don José Antonio Sarauja. Buenas tardes, director. Buenas Esta tardes. sesión tendrá una duración de 1 hora y, en primer lugar, tomarán la palabra las autoridades institucionales y, al término de las intervenciones, daremos paso al turno de preguntas de los participantes. En primer lugar, inicia las intervenciones institucionales presentando la convocatoria de becas el director de la Fundación Carolina. Pues muy buenas tardes desde España, buenos días allá en Costa Rica. Pues para mí es un placer estar hoy aquí, un privilegio. Quiero en primer lugar pues saludar a las personas, a las instituciones que hoy nos acompañan en este acto. A doña Eva Martínez, embajadora de España en Costa Rica, un gusto saludarla. A don Alejandro Morales de la Universidad de Costa Rica, ¿no?, de esta casa de estudios, con quien tenemos una relación de colaboración desde hace ya algún tiempo. Muy buenas tardes desde España, buenos días allí. Andrea Ramírez, que es becaria de la Fundación, que nos va a contar su experiencia y en los estudios que realizó en España. Y bueno, gracias también, Juanjo Martínez, director del área de formación de la Fundación Carolina, ¿no?, y el equipo de la Fundación que está acompañándonos y haciendo posible este acto. Unas breves palabras por mi parte. Hemos lanzado este año, para el año 2023, una convocatoria de becas con un número mayor de becas que en años anteriores, ¿no? Son 613 becas en total las que la Fundación Carolina ha convocado para el curso 2023-2024. Permítame decir además que aproximadamente la mitad de estas becas son becas para la realización de maestrías, la mayor parte de ellas de convocatoria abierta, algunas de ellas que tienen la característica de que están dirigidas específicamente a los países centroamericanos, ¿no? Y son en particular las que hemos llamado becas Bicentenario, este programa, que ha seleccionado un conjunto de maestrías, ¿no?, que responden a los requerimientos, a las demandas que nos hicieron los propios países centroamericanos, ¿no?, entre ellos Costa Rica, con prioridades de su política de desarrollo y de su política de ciencia y tecnología, su política nacional en esos campos. Hemos tratado con estas becas de responder específicamente a esta demanda, a estas prioridades que hemos acordado con países como Costa Rica. Bueno, estas becas cubren todas las áreas científicas, ¿no?, y se organizan también en torno a lo que hemos acordado en la comunidad internacional, que son hoy los principales retos societales, los retos a los que tenemos que hacer frente el conjunto de las sociedades, el conjunto de los países. Una serie de retos, ¿no?, que hemos agrupado en esa agenda de progreso humano, que es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. De hecho, nuestras becas se organizan también en torno a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Tratan de dar respuesta a cada uno de esos objetivos. Y están organizadas, además de áreas científicas, en torno a las 5 Ps, ¿no?, que agrupan estos Objetivos de Desarrollo Sostenible: personas, planeta, prosperidad, paz, justicia e instituciones sólidas, y por último los partenariados o alianzas que necesitaremos para hacer realidad estas metas. La convocatoria, además de organizarse en torno a esta agenda de progreso humano, responde a otras dos características que quisiera también mencionar muy brevemente. Una de ellas, que preside nuestra actividad como fundación, es la idea de excelencia. Pero no entendemos la excelencia únicamente, ¿no?, en términos de desempeño educativo, de desempeño académico. Por supuesto, la oferta de maestrías que incluimos se trata de maestrías de prestigio, académicamente excelentes. Y también esperamos que nos lleguen currícula, que nos lleguen solicitudes de muy buenos estudiantes, de estudiantes con un buen desempeño académico. Pero para nosotros la excelencia es algo más amplio y más profundo. La excelencia tiene que ver también con la capacidad de generar valor social e innovación social, de devolver a la sociedad aquello que se ha recibido, ¿no?, en la formación que se va a recibir en España. De devolver a la sociedad esa formación que se recibe en el aula y también los aprendizajes, la experiencia vital que va a suponer un año de inmersión
de inmersión vital en nuestro país, en España. Para nosotros, para la Fundación, es tan importante aquello que se va a asimilar en el aula, los aprendizajes formales, como la experiencia vital que se va a tener en ese año académico, que es algo que, no dudamos, va a enriquecer vitalmente pues, a las personas que van a participar de nuestros programas. Y además de esta idea de excelencia, hay otra idea también que preside nuestra actividad en la Fundación, que es la idea de comunidad. La Fundación lleva operando ya va para 22 años y a lo largo de todo este periodo se ha gestado una comunidad de, los llamamos cariñosamente de carolinos, ¿no? De personas que han recibido becas de la Fundación, que han participado en nuestros programas de liderazgo. Estas personas hoy están en sus países de origen ocupando posiciones destacadas en todos los ámbitos, en todas las esferas de la vida social, de la vida económica, productiva, cultural, de la investigación, en fin. Y en todos estos ámbitos están sirviendo a sus sociedades, están devolviendo aquella formación que recibieron y generando ese valor social, generando innovación social en su entorno, ¿no? Forman una comunidad, ¿no? Es una red con la que mantenemos comunicación. Se trata de una red de estudiantes que mantienen también contacto entre todos ellos y que consideramos que es uno de los principales activos, ¿no? Esa red, ¿no? de cariñosamente llamados carolinos, ¿no? Que se ha ido gestando a lo largo de estos años. Permítame decir para terminar, ¿no? En fin, contar incluso una pequeña anécdota personal que en los actos con otros países no puedo contar, pero en este sí. Yo tuve la fortuna de residir en Costa Rica entre 1991 y 1993. Estudié mi maestría, de hecho, en su país, ¿no? Y aquella maestría y aquella experiencia vital en Costa Rica trascendió el aprendizaje que yo pude tener en el aula. En realidad me cambió la vida. En realidad me reorientó profesionalmente y me proporcionó unos aprendizajes que en otro lugar no habría podido tener, ¿no? Guardo de entonces muy buen recuerdo, muchas amigas y muchos amigos costarricenses, ¿no? que todavía mantengo. Decimos en la Fundación Carolina, utilizamos el eslogan becas ODS que cambian vidas. Y esa fue mi propia experiencia y por eso quería contarles esta anécdota, este episodio personal, porque muchas de nuestras exbecarias y exbecarios nos dicen que efectivamente la experiencia de la beca, la formación, ¿no? Les cambió la vida, les reorientó profesionalmente, abrió, digamos, muchas expectativas, abrió muchas oportunidades que antes no estaban presentes, pero no lo hizo solamente con ellos y con ellas. Les cambió a ellos la vida, pero también sirvió para que pudieran cambiar la vida de aquellas personas de su entorno, de sus sociedades. Por eso, este lema con el que un año más hemos lanzado esta convocatoria es para nosotros tan importante. Y quería terminar esta breve presentación con esta idea. Muchas gracias. Les animo, por supuesto, a que presenten sus candidaturas, ¿no? A que presenten sus solicitudes y confío en que muchos de ustedes pues, podamos tenerles el año próximo, en el próximo curso, con nosotros aquí en España, en los programas de estudios que forman parte de la convocatoria de la Fundación Carolina. Muchas gracias. Gracias, director. La siguiente intervención corresponde a la embajadora de España en Costa Rica. Embajadora, cuando estime oportuno. Muchas gracias y saludos a todos, a los que reconozco y a los que nos siguen. Esto es un episodio, un evento más en una campaña que estamos haciendo porque la apertura de la convocatoria de la Fundación Carolina es un episodio importante en el devenir de la Embajada de España en Costa Rica. Costa Rica ha tenido un éxito siempre muy rotundo en la obtención de becas. Hay que recordar, y eso quisiera insistir a todos los que nos escuchan, a las instituciones y a los posibles candidatos, que no es un sistema con cuotas por país y de hecho los carolinos costarricenses son muchos y muchos más de lo que uno cabría esperar por la proporción relativa de la población Costa Rica respecto a Iberoamérica. Estamos hablando de más de 400 carolinos costarricenses que efectivamente su vida cambió y que en muchos casos ha impactado muy positivamente en el devenir de Costa Rica, porque efectivamente la Fundación es un elemento de unión, es la sangre que corre por las venas de este espacio iberoamericano académico y de conexión social que queremos fomentar. No es sorprendente, diría yo, que este éxito
de los carolinos costarricenses por dos motivos que yo he sido testigo, de los que he sido testigo desde mi llegada a este país hace unos pocos meses. Uno es la excelencia de las universidades costarricenses. En estos días ha vuelto a salir uno de estos listas que de manera poco hispanohablante llamamos rankings, ¿verdad? Pero que es cierto que siempre las universidades costarricenses salen muy bien situadas. Los estudiantes universitarios costarricenses están bien formados y por eso son candidatos idóneos a pedir las becas y obtener estas becas. Y luego por la red Carolina de Costa Rica. Yo quiero agradecer aquí públicamente a esa red, que es una red de buenas prácticas, que es muy activa y que contribuye a ampliar esta comunidad que queremos que sea grande y con un impacto en estas relaciones bilaterales. También quería señalar que las becas Carolina cubren todos los campos. En los 2 últimos años, por ejemplo, hemos tenido 15 excelentes becarios que han estudiado desde robótica o inteligencia artificial a derechos humanos o derecho constitucional. Y queremos que siga siendo así, que siga siendo variado y que todos los campos del saber que los estudiantes costarricenses deseen estén cubiertos y puedan disfrutar de la beca. Mis últimos mensajes son muy concretos. Sabemos que además de esta red de carolinos existen un número creciente de estudiantes universitarios que también han estudiado en la Universidad de España. Queremos seguir creando redes. La embajada está empeñada en hacer conocer que nosotros ya somos, España ya es el segundo destino de los universitarios costarricenses. Seguimos creciendo, cada vez hay más interés. Y de hecho, anuncio a todos los que estén interesados, que yo creo que puede animarles incluso más a pedir estas excelentes becas, que por primera vez vamos a organizar una feria de universidades el 23 de marzo. Estén atentos a nuestras redes. Vendrán hasta 12 universidades españolas ofreciendo los excelentes currículums que nuestras universidades tienen y que son muy compatibles con los estudios que se están dando en Costa Rica. Por eso mi mensaje es a todas esas personas que veo que se están conectando en gran número a esta reunión, que no sean tímidos, que exploren, que busquen. La petición de las becas es una petición muy fácil, muy sencilla. Se ha hecho un esfuerzo y quiero agradecer a la Fundación Carolina para que la solicitud sea un trámite sencillo. Hay información en redes, la embajada está abierta a las peticiones y a las dudas que puedan surgir, pero que no dejen pasar esta oportunidad. Las becas, Carolina, cambian las vidas. Necesitamos más becarios costarricenses y animo a todos los que nos escuchan y a todas las instituciones que pueden pensar en candidatos que hoy no nos escuchan, pero que podrían estar interesados, que por favor repandan la buena nueva, porque queremos que estos 400 muy pronto, en muy pocos años, se dupliquen. Muchísimas gracias. Gracias, embajadora. Si me lo permite, quisiéramos agradecer la colaboración extraordinaria a veces, tanto para el tema de visados como para este tipo de actos, de Juan Sainz Herrero, ¿no?, el cónsul y consejero cultural de la Embajada de España. Transmítele, si puede, nuestro agradecimiento. Lo tengo aquí a mano derecha y está muy contento de este reconocimiento. Pues muchas gracias, Juan. Compartimos con muchísima alegría. La verdad es que queremos ir a más todavía. Gracias. Pues gracias, embajadora. Ahora invitamos a dar la bienvenida a Alejandro Morales, de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Universidad de Costa Rica. Alejandro, cuando gustes. Muchísimas gracias a todas y bienvenidos a todas y todos quienes nos están siguiendo por los distintos medios y justamente por este espacio. Pues en nombre de la doctora Diana Cini Orangulo, jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, OAICE, de la Universidad de Costa Rica, es un placer pues saludarles.
y también sentirnos muy orgullosos y honrosos, más bien, de este espacio que estamos generando el día de hoy. Pues para la Universidad de Costa Rica, que es una institución académica con enfoque humanista y que promueve las relaciones académico-científicas para favorecer esa construcción de conocimiento y la calidad educativa, este tipo de sesiones informativas son de gran valor porque nos apoya a favorecer y promover la interculturalidad y la apuesta por saberes globales. España es sin duda pues un referente académico, ¿verdad? La calidad de sus universidades y sus programas hacen que exista un gran interés de parte de la población costarricense, ¿verdad? Para ser considerados como un destino de futuros estudios. Y es que esto también en términos propios de la universidad nos permite evidenciar algunos números. Justamente uno de los programas que tiene nuestra oficina es un programa de formación del personal académico y administrativo de nuestra universidad. Nos dicta en estos momentos números bastante positivos en cuanto a aquellas posibilidades de formación a futuro. Actualmente tenemos 120 personas académicas y administrativas en el extranjero, realizando sus estudios de maestría, pero principalmente de doctorado. Y de estas, 23 de ellas se encuentran estudiando en este momento en España, algunas de ellas apoyadas por la Fundación Carolina. Y aquí aprovechamos para dar las gracias también a este tipo de apoyos para el financiamiento de estudios que permiten, como bien decía don José Antonio, cambiar vidas. Además de esto, pues es importante y comentarles que la vida académica se construye más allá de las aulas, por lo que también este tipo de becas permite intercambiar saberes y conocer aspectos culturales que son valiosos para una ciudadanía global. Así, en esta apuesta que hace la Universidad de Costa Rica para sentar espacios de conexión con actores aliados que promueven la ciencia, el conocimiento y la formación académica, pues nos sentimos muy honrosos de este espacio y esperamos que sea justamente una oportunidad no solamente para abarcar dudas, sino también para seguir construyendo y creando un camino de cara a los retos del futuro. Pues muy bien, muchas gracias Alejandro por tu intervención. Y antes de iniciar el turno de preguntas, bueno, las autoridades si quieren desconectarse lo pueden hacer. Como decía, antes de iniciar el turno de preguntas intervendrá Andrea Ramírez, exbecaria del Máster Universitario en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo de la Promoción del año 2020, quien compartirá con nosotros su experiencia. Andrea, cuando estimes oportuno. Buenos días a todos y a todas. Un gusto poder estar aquí en este espacio con ustedes y poder compartir un poquito de la experiencia. Bueno, tal y como comentaron los compañeros, pues sí, yo tuve la oportunidad de ganar la beca en el 2020 para realizar los estudios, ¿verdad?, de maestría en España por medio de la Fundación Carolina. En ese sentido, ¿verdad?, pues transmitirles, ¿verdad?, que fue una experiencia que tal y como lo dice, ¿verdad?, el eslogan de las becas, cambian la vida. En definitiva, hay un antes y un después, ¿verdad?, de cuando uno regresa, ¿verdad?, de tener esta experiencia de vivir y estudiar, ¿verdad?, en otro país. En mi caso, pues, tuve la gran ventaja también, ¿verdad?, de que el programa en el que participé era un programa de 2 años y además un programa intercultural. Entonces, fue una experiencia muy enriquecedora porque además de compartir con la cultura española, que además es maravillosa, ¿verdad?, también por otro lado, al ser un programa intercultural, tenía compañeros y compañeras de 35 países distintos, ¿verdad? Entonces, eso hizo el proceso pues aún más, ¿verdad?, más satisfactorio, más enriquecedor, porque no solo era estar aprendiendo en las aulas, ¿verdad?, que si bien es cierto, la maestría también fue de muy alta calidad, sino que también, ¿verdad?, al salir de las aulas, ir a tomarse un café, etcétera, era un proceso de estar constantemente aprendiendo, 24 horas al día, básicamente, por estar compartiendo con tantos países, que su cultura, que sus tradiciones, ¿verdad? Entonces, eso también, ¿verdad?, tal y como lo mencionó Alejandro, ¿verdad?, es un aprender dentro y fuera del aula. Entonces, de mi parte, pues, ¿verdad?, animarlos a participar. El proceso
para aplicar a las becas es bastante sencillo. Esa es una ventaja que tiene la Fundación Carolina. Todo se hace en línea, ¿verdad? Se completan los formularios con los datos, todo el tema del expediente, los títulos, ¿verdad? Y además el tema de responder preguntas, ¿verdad? Sobre qué proyectos tienen a mediano, largo plazo, también sobre la experiencia profesional. Y pues, ¿verdad? Se sube la información y en ese sentido, ¿verdad? Es bastante sencillo porque el proceso todo se realiza en línea y en muy corto tiempo. Entonces, como les decía, de mi parte animarlos muchísimo a participar. Es una gran oportunidad y una gran experiencia de poder, ¿verdad? Estudiar en el extranjero con una beca súper completa como las que ofrece la Fundación Carolina y que estoy segura que también les cambiará la vida como me la cambió a mí. Muy bien, muchas gracias Andrea por tu testimonio y ahora sí vamos a dar comienzo al turno de preguntas en el que participaremos Paula Alonso, responsable de posgrado de la Fundación Carolina, Juan Torres, responsable del área de doctorado y movilidad. Buenas tardes Juan, buenas tardes Paula y yo mismo soy Juan Martín, el jefe de formación de la Fundación Carolina. Les comento que para solicitar el turno de preguntas simplemente tienen que levantar la mano, que tienen disponible la mano virtual, evidentemente, que tienen disponible en esta aplicación, en Zoom, o bien pueden dejar las preguntas en el chat habilitado para preguntas, en el chat habilitado para ello, y trataremos de intercalar pues, respuestas en directo con respuestas que nos escriban ustedes. Si queréis, vamos a empezar con una primera pregunta que nos hacen, que es si existe, Paula, algún requisito de edad, Paula y Juan, para aplicar a las becas. Y, en segundo lugar, la otra pregunta que nos hacen es, Marlon Mesa, si tiene 2 licenciaturas, debe acreditar equivalencia de notas en ambas. Bueno, primero de todo, buenos días a todos los que nos están viendo desde allí. Buenas tardes, por si alguno está por España. En respuesta a estas preguntas, con respecto al requisito de la edad, no hay una edad determinada para postular a nuestras becas y en el caso que la hubiera, estaría indicada en el apartado requisitos. Dentro de cada programa, dentro de las bases de la convocatoria, hay un apartado donde se especifica qué requisitos, tanto académicos como administrativos, son necesarios para solicitar la beca. Estaría allí indicado. Y si el candidato o la candidata posee 2 licenciaturas, efectivamente es necesario tramitar la nota media equivalente, la acreditación de nota media equivalente en cada una de esas licenciaturas. Pero aprovecho para aclarar que solo es en caso de los estudios universitarios de licenciatura. Si luego posteriormente se ha hecho una maestría, por ejemplo, no hay que tramitar la acreditación de nota media equivalente para las maestrías ni estudios posteriores. Muy bien, muchas gracias. Pues damos entrada a Lucía Flores. Por favor, Lucía, cuando quieras activas el sonido y la cámara y nos haces la pregunta. Buenos días allí en Costa Rica, desde aquí, desde España. Hola, ¿cómo están? Yo tenía una duda sobre el código ISCD, que no sé si la persona de UCR sigue por ahí. No estoy segura cómo se consigue ese código o en dónde se hace la equivalencia al momento de tramitar la nota media equivalente. Y también quería preguntarles respecto a la última parte de la aplicación, qué tipo de, pues obviamente no qué respuestas, pero cuáles son las consideraciones principales respecto a lo que se refiere a proyectos del futuro y así que se toman en cuenta al momento de seleccionar los candidatos para la beca. Bien, Lucía, con respecto al código que me preguntas de nota media equivalente, dentro de las instrucciones que el Ministerio de Universidades facilita para el llenado de esta plataforma, especifica dónde encontrar este código. Entonces, lo que hay que hacer es leerse muy bien toda la documentación previa, es decir, las instrucciones, las preguntas frecuentes, el documento de escalas, antes de ponerse a completar la solicitud de nota media equivalente, porque es un trámite que una vez que se ha leído toda esta información es sencillo
pero si uno intenta ponerse a hacerlo sin haberse leído antes bien toda la información que el Ministerio de Universidades pone a disposición de los solicitantes, es prácticamente imposible. O sea, uno solo no es tan intuitivo que no necesite la instrucción. O sea, es necesario leerse bien las instrucciones, pero Sí. dentro de las instrucciones está especificado concretamente dónde solicitar este código. Sí, yo esto lo busqué, pero es que en arquitectura salen 3. O sea, salen 3 distintas que son de arquitectura, entonces no estaba segura en cuál es en la que clasifica. Pues digamos, mi carrera. supongo que dependerá de la orientación, dentro de la arquitectura, de la orientación de tu titulación. Ok. Muy bien. Y había otra pregunta, sí, con respecto al contenido de las últimas preguntas, pues precisamente se trata de que nos contéis, no te voy a dar yo la clave, precisamente en función de lo que respondáis ahí, pues la candidatura tiene más posibilidades de éxito o no. Se trata sobre todo de que se responda a lo que se pregunta, parece algo obvio, pero nos encontramos respuestas de lo más variopinto. Es importante saber enlazar bien los objetivos y los logros que cada uno de nosotros hemos obtenido con lo que se está pidiendo, ¿no? Con la Agenda 2030. Por lo tanto, requiere de un pequeño trabajo previo de estudio y de conocimiento de lo que es la Agenda 2030, los 17 ODS, y luego cómo eso el candidato o la candidata cree que puede influir en su vida en cuanto a objetivos o ha influido en su vida con carácter previo en cuanto a sus logros. Ok, listo. Gracias. Nada. Gracias, Lucía. Gracias, Paula. Os animo a que levantéis la mano virtual y pidáis la palabra, porque estamos aquí para eso. Y mientras hay algún nuevo candidato, si te parece, Paula, te lanzo otra pregunta, que dicen que en una de nuestras charlas informativas mencionamos que era necesaria tener apostillado el título universitario, ya que facilita los procesos administrativos posteriores. Y dice que en su caso el título es electrónico. Dice, ¿puede llegar a afectar al proceso o qué puede hacer para que tenga validez en España? Bien, lo que creo haber dicho en otras charlas, hemos dado unas cuantas y puede que en alguna haya dicho algo inexacto. No he dicho que sea necesario para pedir la beca, he dicho que es recomendable para aquellos que quieran estudiar fuera de su país en cualquier caso. Con respecto a la beca de Fundación Carolina, para la solicitud de la beca no es necesario la apostilla, sí la va a necesitar a la hora de matricularse en la universidad, si va a cursar un título oficial. Y con respecto a si la apostilla es en formato electrónico, no hay inconveniente en que la apostilla sea en formato electrónico. Cada vez más la documentación se puede ir facilitando ya en este tipo de formatos. Concretamente, nosotros, la Fundación Carolina, ya lo pedimos todo digital, ya no es necesario enviar físicamente en papel nada. Y las universidades españolas, pues también me consta que las hay que dan esta posibilidad cada vez con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, mientras el título tenga la correspondiente apostilla de la Haya y eso sea lo que se le está requiriendo en la universidad, que sea en formato electrónico, no tendría por qué tener ningún problema. Gracias, Paula. Juan, como esta pregunta es indiferente para posgrado o para doctorado, pues te la formulo a ti para que oigamos tu voz también. Y además nos la presentan desde Colombia y preguntan que si existe alguna alianza en una institución ubicada en las Islas Canarias. Buenos días. Sí, a ver, la diferencia entre las becas de maestría, las becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales es considerable, en el sentido, también menciono algo que he visto en alguna pregunta en el chat, que la oferta de becas de maestría es una oferta cerrada. Es decir, la Fundación firma acuerdos de manera anual con universidades, escuelas de negocios españolas y llegamos a acuerdos para convocar becas para diferentes y concretas maestrías. Es decir, es una oferta abierta en el sentido de que cualquier egresado latinoamericano residente en América Latina puede solicitar la beca, pero es una oferta cerrada en el sentido de que damos becas para determinadas maestrías, las que están publicadas en nuestra web. El enfoque en las becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales para profesorado es otro. Es una oferta restringida a profesorado de universidades que han firmado un convenio con la Fundación, pero el candidato o la candidata que solicita la beca de doctorado de estancias postdoctorales nos propone qué doctorado, qué investigación desea cursar y en qué universidad en concreto desea hacerlo,
dentro de las 59 con las que colaboramos. Y siendo ya más concreto en relación a esa pregunta, sí que tenemos acuerdo con la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ambas situadas en ese archipiélago. Muy bien, gracias, Juan. Antes de dar paso a Natalia, una pregunta corta, pero que creo que tienes que desarrollar, Paula, es: ¿se necesita acreditar la nota media de un diplomado? Bien, en este caso, un diplomado, lo que aquí en España consideramos un diplomado, no son estudios universitarios en grado de licenciatura. Entonces, no sé si esta persona, cuando se refiere a diplomado, se refiere a este tipo de formación. En cualquier caso, para solicitar una beca de la Fundación Carolina en maestrías, es necesario, bueno, el programa de doctorado también, aunque tiene también más requisitos además académicos, es obligatorio tener un nivel de licenciatura. Y esto en Costa Rica es un tema bastante sensible porque es de los pocos países en los que existe la opción de un bachiller y la opción de una licenciatura. Para la beca de la Fundación Carolina necesariamente se tiene que tener el grado de licenciatura. El grado de bachiller es insuficiente, aunque la Universidad Española acepte este tipo de formación. Para la beca de la Fundación Carolina obligatoriamente se tiene que tener el grado de licenciatura. Por lo tanto, con respecto a la respuesta del diplomado, no se va a poder acreditar la nota media equivalente de unos estudios de diplomado, tal y como lo entendemos en España. Lo que esta persona, si se pudiera conectar y explicarnos un poco más a qué se refiere cuando habla de diplomado, por si estuviéramos dando una información errónea. Lamentablemente me sale la información que es un asistente anónimo, así que le ruego a este asistente anónimo, si quiere que le respondamos correctamente a esta pregunta, o bien que levante la mano y le atenderemos gustosamente. Y ahora sí, Natalia Corbalán, buenas tardes desde España, unos días allí en Costa Rica. Cuando quieras, haznos tu correspondiente pregunta o preguntas. Hola, buenas tardes. Si mi pregunta es, si además del título de licenciatura tengo un título de docencia universitaria, si también suma, si debería también apostillarlo, adjuntarlo como documentación y hacer, bueno, esto de las calificaciones. Tendrías, Natalia, que ver los requisitos en función de lo que se pida para el programa. Si el programa de tu interés pide licenciatura, con indicar que tienes una licenciatura sería suficiente. Ahora, todo aquello que sume para tu evaluación, pues nuestra recomendación es que lo indiques. Que sea necesario tramitar la nota media equivalente del título de docencia, ahora mismo tendría que ver qué naturaleza tiene ese título y si se puede hacerlo de la nota media equivalente. Pero en cualquier caso siempre tendrías la licenciatura y tramitar la nota media equivalente de tu licenciatura. Bárbaro, muchas gracias. Muy bien, gracias, Natalia. Paula, te hago otra pregunta. Vamos, nos hacen otra pregunta. Es: si gano la beca y tengo la oportunidad laboral en el momento que estoy allá, ¿tengo esa oportunidad de trabajar o se me quita la beca? La beca de la Fundación Carolina es dedicación exclusiva y totalmente incompatible con cualquier otra actividad remunerada durante el periodo de disfrute de la beca. Por lo tanto, durante el periodo de beca no se puede trabajar. Más claro no se puede decir. Vale, y luego ya te voy a hacer dos que son muy cortitas, directas. Dice: si uno tiene una maestría, ¿se puede postular a las becas de la Fundación Carolina? Por supuesto que sí. El tener una formación de posgrado no impide seguir formándose en posgrado. Y si además uno estuviera interesado en postular a las becas de doctorado, Juan nos puede explicar lo interesante y necesario que es tener una maestría además para poder postular al doctorado. Sí, en el caso de las becas de doctorado, uno de los requisitos están publicados en nuestra página web, al igual que en las becas de maestría, pero en el caso de doctorado uno de los requisitos establecidos por las universidades españolas es contar con una maestría. Se admiten de dos modalidades: un máster oficial cursado en España o en otro país integrante del espacio de educación superior europeo, y también se admiten maestrías cursadas fuera del espacio de educación superior europeo. Puede haber sido cursada en Costa Rica, en otro país latinoamericano o en otra región del mundo. La diferencia entre uno y otro es que en el supuesto de que la maestría no se haya cursado en Europa,
habrá que acreditar documentalmente, mediante un certificado, que esa maestría es habilitante para acceder al doctorado en el país en el que se han cursado esos estudios de máster. Esa sería la diferencia, pero insisto que contemplando ambas modalidades, el contar con un máster es requisito indispensable para acceder al doctorado en España desde hace ya unos años. Perfecto, gracias Juan y Paula. Y por último, es una pregunta que podrías estar bastante tiempo hablando sobre ella, pero seguro que tienes una respuesta muy corta, que es ¿qué cubre la beca? Pues como tenemos muchos tipos de beca, lo que hay que hacer es entrar en las bases de la convocatoria y revisar en cada programa el apartado que se llama dotación económica, porque ahí está especificado todo lo que cubre la beca. Con carácter general están cubiertas en todas nuestras becas el billete de avión y el seguro médico. Y a partir de ahí, en función de las diferentes características del programa y de la universidad de destino, pues se cubre una parte de matrícula, el alojamiento o dinero de manutención o ambas cosas o ninguna de las dos. En fin, hay muchas modalidades. Lo mejor es ir programa a programa para revisar qué cubre cada beca. Gracias, Paula. Ahora tenemos a Rosy Gamboa, que quiere participar. Muchas gracias, Rosy. Cuando quieras, estamos a tu disposición. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias. Yo tuve una duda y me la consultaron por correo y era porque yo me gradúo en julio, por lo que en julio recibo mi título de licenciatura. Me dijeron que podía entregar una certificación de la universidad y que no había problema con esto, pero nosotros, bueno, yo soy enfermera. Nosotros como enfermeros en Costa Rica sí necesitamos la licenciatura para ejercer. También necesitamos no solo la licenciatura, sino también tener una licencia que se da en el Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Dicho esto, yo puedo entregar la certificación de mi licenciatura, pero el proceso de colegiatura lo realizo hasta después de julio, o sea, hasta después de graduarme, ¿verdad? Entonces, esa es mi pregunta, si necesito estar colegiada para el momento de aplicar, porque hasta el 15 de marzo, lo que yo podría presentar es una certificación de la universidad de que ya concluí con la licenciatura. Rosy, una pregunta, y te contesto a esto, que te va a quedar clarísimo. Cuando tú dices que te gradúas en julio, ¿es solo la ceremonia de graduación o académicamente te queda algo pendiente con la universidad para poder recibir tu título? No, ya en julio me dan el título, no me queda nada pendiente con la universidad, solo con la colegiatura. Pues entonces puedes postular a nuestras becas sin ningún problema, porque nosotros no necesitamos que estés colegiada para que puedas venir aquí a estudiar. De hecho, vienes a estudiar, no a ejercer, por lo tanto no es necesario que tengas el permiso para poder ejercer. Ok, bueno, eso contesta la otra pregunta que iba a hacer, porque en la Universidad de Costa Rica creo que yo quería participar en una maestría y me pidieron experiencia como tal, digamos. Entonces esa era otra pregunta, si tenía que tener experiencia, porque acá yo trabajo en un hospital, trabajo en el San Vicente de Paúl y trabajo como un asistente. ¿Por qué? Porque no estoy colegiada para trabajar ahorita ni como auxiliar de enfermería ni como enfermera. Entonces es la única experiencia con la que cuento. Y esa era mi segunda pregunta, digamos, si tenía que tener experiencia. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Si se necesita experiencia o no, lo tienes en el apartado de requisitos. Dependiendo de la formación que se vaya a ofrecer a dar en el máster, en la maestría, se requerirá o no experiencia. Tenemos programas que precisamente van dirigidos a personas que acaban de terminar su licenciatura, con lo cual no se requiere experiencia, y tenemos otro tipo de programas que son para perfiles que ya tienen un poquito de experiencia laboral y deciden parar su vida laboral en ese momento para formarse y especializarse más aún. Y eso lo tienes indicado en el apartado requisitos de cada programa. Listo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosy. Juan, una pregunta es, me gustaría saber si tengo doble nacionalidad, chilena e italiana, ¿puedo postular? Como nacional chileno sí, como nacional italiano no podría. Así que cuando solicite una beca de la Fundación, consigne la nacionalidad chilena. Bien, y ahora para ti, aunque hay muchas preguntas sobre nota media equivalente, yo creo
Paula, que puedes centrar un poco lo de la nota media equivalente con nuestra información de página web. Para una pregunta más directa, que nos dice que al querer hacer las equivalencias de notas solicitan un DNI español. ¿Sería posible que nos expliquen un poquito más ese argumento? Y pone agradezco de antemano. Vale, a ver. Lo importante cuando uno va a tramitar la nota media equivalente es leerse muy bien las instrucciones, porque como decía antes a la pregunta de otra persona que había aludido a esto, es que hay que leerse bien las instrucciones, porque si no es imposible llenarlo. Imposible, no se puede hacer, hasta el registro cuesta, como es el caso de esta persona que está hablando del DNI. Cuando uno entra en el enlace, en la plataforma del Ministerio de Universidades, abajo del todo hay 3 documentos que son importantísimos revisar antes de ponerse a llenar la solicitud, que son las instrucciones, las preguntas frecuentes y el documento con las escalas. Sin haberles leído esto, yo recomiendo que nadie ni se moleste en seguir adelante, porque es que es muy complicado hacerlo sin habérselo leído. Ahora bien, una vez leído esto, todo el proceso es mucho más sencillo. ¿Qué más hace falta? Hace falta tener cerca el certificado analítico de las notas, de las calificaciones que se han obtenido durante los estudios universitarios. Entonces, con este documento y con los documentos que tiene el Ministerio de Universidades en la plataforma, se puede comenzar el registro. Para comenzar el registro, lo primero que hacen es que piden un documento de registro y crear una contraseña. Si la persona que está haciendo el registro es española, pues tendrá que llenarlo con el DNI español. Si la persona que está haciendo el registro no es española, pero vive en España, podrá hacerlo con el NIE, que es el documento que se otorga a los extranjeros que viven en España. Y si no, hay que elegir la opción otro. Entonces, una vez que uno consigna la opción otro, ya puede llenarlo con su pasaporte, por ejemplo, o con su documento de identidad propio de su país. Esto está generando muchas dudas, sobre todo en aquellos países en los que tienen un documento nacional de identidad, como tenemos aquí en España, que se llama también DNI. Hay países como, por ejemplo, en el caso de Colombia, que se llama cédula y entonces no da lugar a error. ¿Dónde da lugar a error? Pues en aquellos países en los que existe también un DNI. Y entonces me consta, por ejemplo, que esto ocurre en Argentina. Una persona argentina, cuando llena esta solicitud, elige la opción de DNI porque en su país se llama igual que en el nuestro y entonces ya entramos en un bucle del que no se puede salir porque el DNI español no coincide con el DNI argentino. Entonces, las personas que no son españolas deben llenar esta solicitud con la opción de otro y consignar otro documento. Y a partir de ahí, insisto, leerse muy bien las instrucciones porque está todo perfectamente explicado. Aún así, si siguieran quedando dudas durante el proceso, se puede ir guardando y no hace falta grabarlo todo. O sea, no es una cosa que haya que hacer de principio a fin en una sola vez, ¿no? Puede ir uno poco a poco llenando esta solicitud. Y se puede mandar las dudas al buzón de correo electrónico de cada programa. En Fundación Carolina, todos nuestros programas tienen una dirección a la cual se puede escribir y el equipo de formación está a diario contestando las dudas que ahí surjan. Pero de verdad que cuando te has leído las instrucciones, de pronto como que se hace la luz. Pero es importante tomarse el tiempo y leerse bien las instrucciones. Y también quería aclarar, porque he visto, Juanjo, una pregunta por ahí que no se nos hace mucho, pero realmente es una pregunta pertinente, y es que ¿qué diferencia hay entre la nota media y la nota media equivalente? Porque en nuestra solicitud, cuando uno está consignando su formación universitaria, efectivamente hay un campo de nota media y otro campo de nota media equivalente. La nota media nos estamos refiriendo al promedio que uno ha obtenido en sus estudios universitarios, el promedio que le sale en su récord de notas cuando se lo da a la universidad. Que lo único que pedimos nosotros ahí es convertirlo a escala de 0 a 10 porque en España es la escala que manejamos. Y luego la nota media equivalente es el valor numérico que resulta del trámite de gestión de nota media equivalente, que digamos que este trámite para lo que sirve es para estandarizar, homologar las calificaciones de todas las universidades de todos los países del mundo a lo que sería una calificación obtenida en una universidad española. Y es el trámite que hay que hacer a través del enlace que ponemos a disposición de todas las personas que se registran en nuestra página web.
Y luego está lo que decía antes, lo que es la nota media a secas, que es el promedio que se obtiene en los estudios universitarios. No sé si me he hecho un lío porque es que esto de la nota media Vale, yo creo nos enreda que muchísimo. lo único, hay alguien que reitera la pregunta, yo creo que es más fácil contestarla directamente, dice, el sistema no tiene la conversión del sistema de notas de 0 a 5, se refiere a las notas universitarias propias de cada país, dice, ¿qué medida es la equivalente para este requisito? Es decir, ellos tendrán una escala de 0 a 5 y lo único que tienen que hacer es convertirla de 0 a 10. Multiplicar por 2. Ahí está la respuesta, con lo cual han sido 3 las respuestas. Y ahora sí tenemos a Alessandra Salgado. Alessandra, cuando quieras, estamos a tu disposición para responder a tu pregunta. Hola, buenas tardes. Hola, Buenas Alessandra. tardes. Mi consulta es específica. Yo ya postulé a un programa que cerró la semana pasada, pero había postulado solo a uno y quiero intentar con otro igual. Pero mi pregunta es, ¿las respuestas de la postulación que ya cerró, las puedo modificar para el nuevo programa o se envían las mismas respuestas para ambos? Porque me sale como un archivo que se puede descargar con todo lo que yo puse para esa postulación y me tira un ítem que dice que puedo modificar cosas para solo si ingreso una postulación nueva. Entonces, estaba mi duda si las respuestas iban a ser las mismas o no. Sí, Alexandra, tú has debido postular, seguro, has postulado para un programa de la Escuela Complutense de Verano que Exacto. cerró el plazo el pasado 23 de febrero. Eso ya está en evaluación y los evaluadores ya tienen la información que cargaste en su momento. Ahora, si lo que estás interesada es en una beca de posgrado, con la misma solicitud, entra con tu usuario y contraseña, ve algún programa de posgrado y dale a solicitar beca. Y ahí ya, en ese momento, ya puedes volver a modificar los datos académicos y los datos de las preguntas del final. Ten en cuenta que los evaluadores de la Escuela Complutense de Verano van a estar viendo la información que cargaste hasta el día que la modifiques de nuevo. Ah, ok. Eso quería saber. Ya. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Alessandra. Chao, Juan, gracias. entiendo que esta pregunta es para cursar estudios de doctorado y la pregunta es, ¿existe la posibilidad de que la universidad seleccione un estudiante para la beca y la fundación escoja otro? Si es así, ¿cómo se hace la decisión final? Bueno, a diferencia de las becas de maestría, que cada egresado latinoamericano solicita la beca directamente en la página web, como ya se ha mencionado anteriormente, en el caso de las becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales se requiere primero que exista un convenio con la universidad, tenemos acuerdo con la Universidad de Costa Rica y con otras 3 instituciones costarricenses de educación superior, y la solicitud no se hace directamente en nuestra web, debe ser la Oficina de Relaciones Internacionales, que está presente en este acto, en la que registre esa candidatura. La Oficina de Relaciones Internacionales es la que difunde esta posibilidad de beca, la que establece qué candidaturas o candidatura cuentan con su respaldo y registra esas solicitudes en una web oculta, no es una web pública destinada a ese efecto. Nosotros evaluaremos con el apoyo de las universidades españolas y en base a los criterios de selección publicados en nuestra página web, aquellas solicitudes que cuenten con el respaldo de la Universidad de Costa Rica o de cualquier otra universidad latinoamericana asociada y podrá o no obtener la beca. Lo que no existe es la posibilidad de que una universidad nos presente una candidatura y nosotros elijamos otra que no haya contado con ese respaldo previo por parte de la universidad. Muy bien, Juan, muchas gracias. Pablo, es una pregunta que ya has respondido, como hay varias, te la vuelvo a hacer para que quede bien claro. ¿Qué es necesario destacar en la respuesta a las preguntas para tener mayores posibilidades de selección? Pues es una respuesta que no vamos a dar porque si no se le pierde la gracia del proceso de selección. Es importante responderlas, es importante responderlas bien, claramente, y es importante responder a lo que se pregunta. Es decir, tomarse un tiempo, investigar, indagar, estudiarse qué es la Agenda 2030 y responder conforme a lo que se está preguntando. Gracias, Paula. Y antes de dar paso a Dayana, otra pregunta. ¿La convocatoria que se está habilitando en este momento del año permite el ingreso en la Universidad Española en el año 2024? No, nuestras becas son
por año y por convocatoria. Es decir, las que hay ahora en marcha son para el curso académico 2023-2024, que aquí en España el año académico empieza en septiembre y termina en julio. Y si uno consigue la beca para esta convocatoria, las becas no se guardan de una convocatoria a otra, con lo cual no hay opción. O sea, si eres seleccionado o seleccionada ahora, tendrás que disfrutar la beca ahora. Gracias, Paula. Ahora, Dayana Gallardo, por favor, cuando quieras, puedes realizar la pregunta que consideres oportuna. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ya, buenos días, buenas tardes para los que están en España. Mi pregunta, no sé si la puedan responder o es parte de secreto de selección, pero cuando nosotros respondemos a las dos preguntas que nos ponen ahí en la postulación, al momento de selección ustedes dicen esta persona si está apta o no está apta y ya, o por ejemplo puede ser que digan no está apta para la primera opción, pero sí para la cuarta o para la quinta, o de inicio ya lo descartan, sobre todo porque quiero saber si voy a tener más posibilidades de salir seleccionada si postulo a las 5 opciones o solo me centro en la primera que es mi prioridad. Eso, gracias. Bien, pues es muy buena tu pregunta, Dayana, porque sí que es interesante la priorización que hacéis. Nosotros le damos mucho peso a vuestras intenciones y vuestros deseos, por decirlo así, de alguna manera. Y es importantísimo ver qué es lo que queréis y en qué orden lo estáis poniendo. Que pidas 5, que pidas 3, que pidas 2, no te suma o no te resta. Lo que sí es importante es cómo has priorizado y en función de qué, ¿no? Si, por ejemplo, pides un programa, por poner extremos que nunca se llegarían a cumplir, pero programa número 1 química, programa número 2 derecho, pues no vemos coherencia ahí, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces es importante que tanto lo que expresas en logros y objetivos como los programas que pides, como la priorización que sigue, tenga todo coherencia. Y también es importante que tus prioridades vayan acorde con lo que de verdad quieres. Es decir, si el programa que pones número 1 es el que más quieres, porque donde más posibilidades tienes de salir seleccionada es en los programas que has priorizado más arriba. Pero si luego consigues la beca ahí y dices, ay, es que a mí el que me interesaba era el programa 3, pues ¿por qué lo has puesto el 3? El que más te interesaba era el 1, ¿no? Entonces sí que prestamos atención, realmente prestamos mucha atención a todo lo que se pone en la solicitud. Hay que tomarse muy en serio lo que se está poniendo ahí cuando se está postulando, ¿no? Porque no hay nada que sea de relleno, si no, no se pondría. Los evaluadores, además, las evaluadoras, somos personas que no os conocemos de nada y tenéis que ser capaces de transmitir lo que queréis en los espacios que os dejamos, ¿no? Entonces hay que trabajarse la solicitud. Listo, muchas gracias. De nada. Gracias, Dayana. Juan, una pregunta para ti. Desde octubre pasado me aceptaron en un doctorado en la Universidad de Sevilla y actualmente ya estoy matriculado en el programa. ¿En este caso puedo aplicar a la beca aunque ya esté cursando el doctorado? Uno de los requisitos establecidos para optar a la beca de doctorado es no haber iniciado los estudios. Con lo cual, esta persona, si ya, como parece por su pregunta, ha comenzado los estudios de doctorado, ya no podría optar a nuestra beca. Gracias, Juan. Paula, una pregunta de un asistente anónimo. ¿Solo se puede aplicar a las maestrías aprobadas por la Fundación Carolina? Sí, efectivamente, solo se puede aplicar a las maestrías, a los programas de especialización que tenemos dentro de convocatoria. Si una persona quiere hacer un programa yo qué sé, un máster que no hay dentro de nuestra oferta, con nuestras becas no va a ser posible. Nuestras becas van asociadas a programas determinados. Vale, y ahora otra pregunta sobre costes de matrícula, Paula. Dice, leí en su sitio que con la Universidad de Sevilla tienen convenio con la Fundación, por lo que parte de la beca la asumiría esta universidad. ¿Debo hacer algún procedimiento extra? Cualquier procedimiento que haya que hacer con la universidad de destino en la que se va a cursar el máster es informado directamente a las personas interesadas. Si este procedimiento fuera necesario hacerlo con carácter previo, ahora
estaría indicado en el proceso de selección y en el apartado requisitos. Si no pone nada, no hay que hacer nada hasta que nosotros lo informemos. Gracias, Paula. Y una última pregunta antes de dar paso a Baraya, que es, ¿la oferta de másters es la que está hasta hoy o hay posibilidades de que vayan subiendo más máster a lo largo del año? En principio no hay previsión de que se suban más másteres. La convocatoria, nuestra convocatoria se suele abrir en enero y cerrar en marzo con carácter general, así es como funcionamos. Y los programas que hay hoy serán los que se puedan cursar a partir de septiembre. En el supuesto caso que se abriera alguna convocatoria extraordinaria, pues sería por algo muy específico y por alguna financiación especial para algún tipo de programa institucional dirigido a algo muy concreto y se publicaría, por supuesto, por redes como hacemos todo, ¿no? Pero eso es altamente improbable a estas alturas del curso y ha pasado en los 22 años que llevamos muy pocas veces que se haya abierto una convocatoria extraordinaria fuera de nuestro plazo habitual. Gracias, Paula. Pues Baraya, cuando estimes oportuno, puedes formularnos tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Yo tengo dos preguntitas. La primera es, ¿qué tan estricto es como el tiempo de retorno a nuestros países? Por ejemplo, yo hago mi máster y después tengo la posibilidad de hacer alguna práctica o algo. ¿Puedo quedarme más tiempo o yo tengo que volver inmediatamente? Tienes que devolverte inmediatamente, es 100% estricto. Ya. Terminado el máster, al tiro. Exacto, tienes que volver con el billete que la Fundación Carolina pone a tu disposición cuando se te concede la beca y el billete suele estar ajustado a la finalización del programa. Perfecto. Y lo otro, en la última parte de la postulación sale que te piden un certificado de español, de España. No sé si me puedes dar más información de qué se trata eso. Porque, ¿En qué parte de la solicitud estás viendo eso, Baraya? mira, abajo en las preguntas adicionales ¿Sí? sale indique el certificado de español que posee y puntuación obtenida. Porque será para un programa determinado. ¿Puede ser que estés postulando para el máster de profesores de español? No. ¿No? Vale, no. Pues a lo mejor es para un programa en el que se requiere un nivel de español para los no hispanohablantes. ¿Has mirado en el apartado requisitos a ver si se está solicitando eso? A lo mejor puede estar ahí indicado. En cualquier caso, si no, escribe al buzón del programa donde te está saliendo esta pregunta, porque esta no es una pregunta genérica, esta pregunta va asociada directamente a un programa. Y escribe al buzón de ese programa o si tienes ahora mismo delante el programa que es Dímelo, lo revisamos y te escribimos especificando de qué se trata. Perfecto. Muchas gracias. De nada, pero en cualquier caso, si estamos solicitando un certificado de español, es para los no hispanohablantes. Ya. Que en este caso son brasileños y portugueses, porque nuestras becas es a quien se dirige. Sí, perfecto. Muy bien, gracias. Ahora ya vamos finalizando ya el tiempo que tenemos previsto. Vamos a hacer alguna pregunta más que queda escrita y un último invitado al que le daremos paso, que será Pedro Ivo Oliveira. Pero antes de darle paso, hacen una pregunta. Es si afecta al proceso con Fundación Carolina si solicito la beca, por ejemplo, para estudios de género con la Complutense, y también hago el proceso de admisión para el mismo máster directamente con la universidad. No hay ningún inconveniente. Muchos de nuestros candidatos y nuestras candidatas tienen claro que van a venir a hacer un programa determinado. Si no es con la beca Fundación Carolina, es con otros recursos y deciden hacer el proceso de admisión de la universidad. Una cosa no es incompatible con la otra y uno puede que sea admitida en el máster y puede incluso que no obtenga la beca de la Fundación Carolina. O sea, tampoco el hecho de ser admitida en el máster es garantía de que va a obtener la beca, porque tenemos muchísimas postulaciones para muy poquitas plazas.
Muy bien, gracias Paula. Y otra, es un poco más complicada, pero te la doy. Dice, si soy madre, ¿podría tomar la beca y llevar a mi hijo? No hay nada que impida que una madre venga con su hijo o que venga la familia entera. Lo único que hay que tener en cuenta es que la beca es para la persona que la ha solicitado. En este caso, la Fundación Carolina, a quien da todo el apoyo, es a la persona que ha obtenido esta beca, y todo lo relativo al hijo o a la hija de la becaria pues es responsabilidad de la propia becaria, pero tenemos becarias que han venido con sus hijos y han terminado su beca satisfactoriamente sin ningún problema. Y la última, antes de dar entrada a Pedro, es, ¿un máster obtenido en España es válido en Colombia? Ajá. Vamos a ver, esto no es una pregunta de respuesta fácil, sencilla ni directa. En primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que quien reconoce los títulos es el país de origen de la persona que lo haya cursado. Entonces, donde mejor pueden dar la información es en los ministerios de educación respectivos de cada país. Ahora, hay países que lo tienen más regulado, y si una persona viene a estudiar un máster que aquí llamamos máster universitario o máster oficial o máster acreditado a NECA, es decir, un máster que da, por resumir, que da acceso a doctorado en Europa, en ese caso hay países que facilitan el reconocimiento. Colombia está entre ellos, Ecuador, Perú de un tiempo a esta parte. Entonces, si se cursa un máster oficial, el reconocimiento luego en el país de origen de la persona que lo ha estudiado es más sencillo. Pero no significa que esto vaya a ser así, porque luego hay otros factores que realmente a nosotros se nos escapan porque la legislación de cada país es la que es. Entonces, la mejor respuesta se va a dar en los ministerios de educación de cada país. Vale, Juan, una pregunta más directa que es, buenas tardes, entiendo que hay que registrarse con el DNI de mi país, pero en el caso de ganar la beca, ¿podría hacer la entrada a España con el pasaporte italiano? Sí, sin problema. Solo se puede optar a la beca si se tiene ciudadanía de un país latinoamericano integrante de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, pero si esa persona obtiene la beca y tiene un pasaporte de una nacionalidad europea, es recomendable incluso que viaje con ese pasaporte porque evitará el trámite de visa. Gracias, Juan. Y ahora sí damos entrada a Pedro Ivo Oliveira. Pedro, cuando estimes oportuno. Hola, ¿puede oírme? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Mi nombre es Pedro, soy de Brasil y tengo una pregunta muy específica acerca del apartado de conversor de calificaciones. Creo que pueden apoyarme. El apartado 8 tiene el procedimiento al cual se presenta la declaración y tengo que poner a la Fundación Carolina como entidad convocante o la universidad que aplico en mi primera opción a las becas. Esa es mi pregunta porque es la única parte de los apartados que yo no finalicé todavía. Entonces, es mi pregunta principal. Gracias. Fundación Carolina. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. ¿Es posible ganar una beca si mi nota media es de 7,25? Pues depende de los requisitos que haya publicados y de la decisión del comité de selección. Y de muchas más cosas luego. No solo la media, no somos solo un número. Y si ya tengo la nota media equivalente que la tramitó el año pasado, ¿me es válido para postular ahora o debo volver a sacarlo? Para postular ahora y siempre, porque este trámite solo se puede hacer una vez en la vida, con lo cual sí es válido. Muy bien. ¿Y las becas, Juan, son únicamente para posgrados? Sí, lo que pasa es que tenemos diferentes niveles. Por un lado están las becas de maestría, que son las que están provocando la mayor parte de las consultas, como era de esperar,
Y luego ya, de manera específica, solo para profesorado universitario, tenemos becas de doctorado para cursar el doctorado en España a través de los convenios con universidades latinoamericanas a los que me he referido anteriormente. Y tenemos también becas de estancias de investigación que mayoritariamente, la inmensa mayoría, con alguna excepción concreta en Argentina, son postdoctorales. Entonces tenemos a esos diferentes niveles, pero en cualquier caso son becas de posgrado. Ya se requiere contar con el grado universitario. No tenemos becas de pregrado, creo que había alguna pregunta en ese sentido, con lo cual el conjunto de nuestra oferta siempre es de posgrado. Sí, efectivamente había una pregunta que hacía que preguntaba si son solo para posgrados o también damos estudios en pregrados, ¿no? Bien, ¿hay restricciones, Paula, de haberse graduado hace menos de 5 años para aplicar a los másteres? No hay restricción y si la hubiera estaría indicada en el apartado requisitos. Y otra última pregunta de Walter Vázquez. Ya fui admitido al programa para el que solicité la beca. ¿Esta condición tiene alguna repercusión, sea positiva o negativa? No tiene ninguna repercusión ni positiva ni negativa. Pasará el proceso de selección igual que el resto de las candidaturas que haya en ese programa. Muy bien. Y la última pregunta, porque ya hemos cumplido la hora. ¿Me puede explicar la diferencia entre un máster oficial y uno no oficial, que aquí llamamos título propio? Pues el máster oficial, como decía hace bien poquito, que también puede ser máster universitario, máster acreditado ANECA, es un máster que da acceso al doctorado. Y un máster título propio es un máster que no da acceso al doctorado. Ambas formaciones se imparten a nivel universitario. Lo que pasa es que uno va a tener una orientación probablemente más de superespecialización con carácter profesional para dedicarse directamente a eso que se está formando, y el otro tendrá una orientación más de tipo investigador para acabar, pues eso, realizando el doctorado. Esa es la mayor diferencia entre uno y otro a grandes rasgos. Y Juan, una última pregunta, porque me parece interesante y ya con esto daremos por finalizado, es, una vez terminado el máster, ¿se podría continuar con estudios de doctorado en España mismo, así como con medios propios? ¿O es obligatorio retornar apenas termine? El retorno al finalizar los estudios de máster o de doctorado de cualquiera de nuestras becas es obligatorio. Porque además un máster termina en el mes de julio normalmente. En agosto no hay actividad lectiva en España. Y Paula se ha referido hace ya un rato a esto. Los becarios de la Fundación adquieren un compromiso de retorno inmediato al finalizar los estudios. Más allá de eso, ¿posibilidad de seguir adelante con el doctorado? Sí, pero esa persona tendrá que ser docente en una... hablo de la Fundación Carolina, lógicamente. Tendrá que ser docente en una universidad latinoamericana con la que tengamos un convenio de cofinanciación. Si fuera la circunstancia de esta persona, pues podría optar a la beca de doctorado en el futuro, pero al finalizar el máster debería regresar a su país. Muy bien, pues con esta última respuesta vamos a dar por finalizada esta sesión informativa, no sin antes agradecer a la embajadora de España en Costa Rica, doña Eva Martínez, su presencia, así como también a Alejandro Morales de la Universidad de Costa Rica y a Andrea Ramírez, nuestra exbecaria. Muchísimas gracias por vuestra colaboración y a los asistentes, muchas gracias por vuestra participación. Han sido preguntas que esperemos que hayan contestado y hayan sacado de dudas todas vuestras inquietudes, y os deseamos desde aquí mucha suerte en el proceso de selección. Paula, yo como último punto, y Juan, si damos las fechas de finalización de convocatoria, una vez finalizada la Escuela Complutense de Verano, damos este dato para que se quede ya como punto final de esta sesión informativa. Posgrado se cierra 15 de marzo, ya nada, quedan solo 2 semanitas. 15 de marzo a las 9 de la mañana, hora de España. En el caso de las becas de doctorado, estancias de investigación y movilidad, el plazo hasta que el día hasta que las universidades latinoamericanas asociadas pueden registrar candidaturas es el 13 de abril. Eso no significa, Alejandro podrá indicarnos algo más específico, que la universidad asociada, como la Universidad de Costa Rica, tenga un plazo de preconvocatoria de admisión de solicitudes a nivel interno anterior a esa fecha. Si la Universidad de Costa Rica tuviera ese plazo anterior,
sería el plazo, digamos, a nivel interno que deberían tener en cuenta los candidatos, pero posteriormente la Universidad de Costa Rica podría registrar candidaturas en nuestra plataforma hasta el 13 de abril inclusive. Si me lo permiten, justamente sobre lo que comenta Juan, y qué bueno que este espacio se ha dado. Con respecto a esto último, es importante tomar en cuenta que la Universidad de Costa Rica se acoge a la Semana Santa, que se va a celebrar justamente en los primeros días del mes de abril. Y en Costa Rica, el 10 de abril, que cae el lunes, es feriado. Entonces es importante que para efectos de estas postulaciones a nivel de doctorado, que serían personal académico de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad?, quienes podrían participar, sean justamente contempladas a finales del mes de marzo. Muchas gracias, Alejandro. Paula y Juan, no sé si queréis añadir algo más. Mucha suerte a todos. Muy bien, pues con esto damos por finalizada esta sesión informativa. Muchas gracias a todos por su participación.